Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Con mucha frecuencia hacemos planes basados en lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas, sin considerar, sin pensar si es eso también lo que Dios quiere que suceda en cada una de nuestras vidas. De ahí la necesidad de orar antes de planear. La oración tiene que anteponerse a cualquier decisión importante que nosotros tomemos en la vida. Hay que aprender a entregarle al Señor nuestros planes, nuestros proyectos. Decirle al Señor en oración: Señor, esto es lo que yo quisiera que sucediera, pero que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Dice Proverbios 16, en el versículo 1, el hombre hace planes, mas la palabra final la tiene Dios. No cometamos el error de planificar y luego pedirle a Dios que las cosas funcionen como nosotros las hemos planeado. Primero aprendamos a ir al Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos ayude a entender antes que nada el plan de Dios para nuestras vidas. Y aprendamos a someter a esa voluntad, a ese plan de Dios, cada uno de nuestros proyectos. Qué hermoso es vivir reconociendo la voluntad de Dios, sometiéndonos a esa voluntad y buscando siempre realizar su voluntad. Entrégale hoy todos tus planes a Dios, pero por encima de todo, pidámosle a Él que todo se realice siempre y cuando esté de acuerdo a su gran plan. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Que corresponde realmente a un versículo de la Biblia y que está en el contexto del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, en el capítulo 12, del 39 al 48. Jesús ha estado hablando acerca de la necesidad de estar preparados, de estar listos para su segunda venida. Y a través de una parábola en el día de hoy, una vez más va a hacer hincapié en la necesidad de mantenernos siempre listos y preparados, porque el día y la hora menos pensado llegará el Señor a pedir cuenta de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, cómo hicimos con lo que Dios nos dio y qué hicimos con los recursos que Él nos confió. Qué importante es aprender de esto, de lo que el Evangelio de hoy nos está enseñando. Dice Jesús en su Evangelio algo muy hermoso. ¿Quién es el mayordomo fiel, sabio, a quien su amo, cuando regresa, lo encuentra cumpliendo con su deber? Dice la palabra de Dios que ese siervo es el que toma conciencia de el trabajo, el ministerio, las responsabilidades que su amo le ha confiado. Le confía a los de su casa y la palabra de Dios dice que cumplió con su deber, porque cuando el amo llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Y qué hermoso, como recompensa, el amo le confía todos sus bienes. Pero también dice Jesús, si ese mismo siervo se pone a pensar que su amo se tardará y comienza a maltratar a los de la casa y a comer y a beber, el día y la hora menos pensado llegará su amo. ¿Y qué va a pasar? No lo va a recompensar, por el contrario, lo va a castigar. Y Jesús concluye con estas palabras del versículo 47 y 48, que se las voy a proclamar. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. Y dice Jesús al final, a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. Y a quien mucho se le confía, se le exigirá
mucho más. Creo que este evangelio tiene grandes lecciones para con cada una de nosotros. Y la primera lección que creo que hoy nos dice el Señor es la necesidad de estar siempre preparados. Una vez más, la necesidad de estar siempre preparados, porque el día y la hora que menos esperemos, ese día llegará nuestro Señor. Grábate siempre esto: listos o no listos, el Señor llegará. Listos o no listos, Él llegará. Pero lo mejor que nos puede pasar es que cuando Él llegue nos encuentre listos, preparados. Tenemos que aprender a vivir siempre con esa expectativa, la llegada del Señor. Y vuelvo y repito, no importa si llega hoy o llega mañana. Lo más importante es que estemos listos, que estemos preparados, que vivamos con la alegría de saber que cuando Él llegue no será el momento del castigo, sino el momento de la recompensa. El problema es que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en ese día, estamos pensando en términos de castigo, como que nos estamos ya anticipando al castigo. Pero no tiene por qué ser así. Por el contrario, en ese día tenemos que pensar como el día de la gran recompensa, cuando recibiremos la corona que el Señor ha preparado para nosotros. Pero por supuesto, para recibir esa corona, tenemos que aprender a ser como un siervo fiel, un siervo sabio como el del Evangelio de hoy, que lo que hace es cumplir con su deber. ¡Qué hermoso cuando Jesús lo dice! Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender en la vida, a ser cuidadosos y sobre todo responsables con nuestros deberes. Pero también hay una enseñanza más que hoy el Evangelio nos regala, y es que con las muchas bendiciones también vienen muchas responsabilidades. Sí, Dios nos da muchas bendiciones, pero esas bendiciones conllevan una gran responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Pero también hay una segunda lección que hoy podemos aprender de este Evangelio, y es cómo el Señor nos llama a ser buenos siervos, a ser buenos administradores. Y administrar bien los talentos que Dios nos ha dado, los recursos que el Señor nos ha confiado, como también el tiempo que el Señor nos ha regalado. Pensemos tan solo en estos dones: tiempo, talentos y recursos. Qué hermoso es pensar en esto que Dios te ha confiado, que Dios te ha regalado. Somos personas ciertamente bendecidas, ¿no? Bendecidas cuando pensamos en el tiempo, en los talentos y en los tesoros que Dios nos ha confiado. Qué importante es pensar en el tiempo. No malgastemos el tiempo, aprendamos a invertirlo. Sí, muchas veces lo estamos malgastando en cosas que no vale la pena. ¿Y cuántas veces llega el fin del día, el fin de semana, y miramos hacia atrás? ¿Qué hicimos con el tiempo? Lo malgastamos, lo perdimos. Y creo que este Evangelio nos invita a pensar en el tiempo. Es un don muy grande que Dios te da todos los días. ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿En qué lo estás gastando? ¿Estamos sacando provecho de cada segundo, de cada minuto, de cada hora que Dios nos da? O por el contrario, estamos simplemente malgastando. Pensemos en los talentos. ¿Cuántos dones que Dios nos ha dado? Unos más que otros, pero al fin de cuentas todos tenemos talentos. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? ¿Y qué tal los recursos? ¿Cómo los estamos usando? Quizás estamos pensando solo en nosotros, como el siervo infiel que pensando que su amo se iba a tardar, fue a comer y a beber. Él no pensó en cómo darle de comer a los de su casa, no, era comiendo él, bebiendo él, pero él nunca pensó en darle de comer a los otros, aquellos que su amo le encargó. Él se olvidó de los demás, solo pensó en él. Que nuestros recursos nos ayuden también para poder alimentar a otros, para poder ayudar a otros, para poder ser generosos con otros. Pero también hay una enseñanza más que el Señor nos regala en el día de hoy, y es ser siempre amables con los demás, cuidar de los demás, ayudar a los demás.
Si hay algo que a mí me impacta de este evangelio, es acerca de este siervo infiel. Sí, una vez más, quiero decirles esto que dice el evangelio. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los de su casa. Date cuenta, este era un malvado. Estaba abusando de los de su casa. El amo se los había encargado para que cuidara de ellos, pero él no lo estaba haciendo. Por el contrario, estaba maltratándolos. Ciertamente por eso fue castigado, porque abusó. Se le dio una responsabilidad, pero no cumplió con ella. Pero más que todo, yo creo que el Señor nos invita a pensar cómo tratamos a los demás. ¿Será que maltratamos a los demás? ¿O será que tratamos bien a los demás? Hay muchas formas de maltratar a los demás. Muchas veces lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos con nuestra indiferencia, lo hacemos con nuestra negligencia, lo hacemos con nuestras actitudes. Hay que cuidar la manera como estamos tratando a los demás, porque no podemos ser como este siervo infiel. Por el contrario, hay que cuidar de la gente que Dios nos ha encomendado, darles nuestra atención, darles nuestro servicio, darles nuestro amor, darles nuestra vida. Esto es lo que el Señor espera, porque esto fue lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Y finalmente yo diría que este evangelio nos invita una vez más a tener presente que el día menos pensado y a la hora menos pensado llegará el Señor. ¿Sí? De ahí la necesidad entonces de estar siempre listos, la necesidad de estar siempre preparados, ¿no? Porque el Señor vendrá y vendrá para pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con la vida que Él nos dio. Últimamente, este es el recurso, este es el don, este es el talento más grande que tú y yo tenemos. Es la vida. Sí, la vida. Qué importante es aprender a apreciarla, a celebrarla y a vivirla siempre lo mejor posible. Hay un texto que a mí siempre me ha impactado. Y regularmente cuando celebro funerales, comparto este texto porque es parte de la liturgia de los funerales y está tomado de 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 10 y que nos recuerda esta gran verdad que nunca podemos olvidar. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. Aquí en la tierra muchas veces podemos escapar de ir a un tribunal. Te pueden parar, detener la policía porque ibas por encima de la velocidad y quizás el policía te da un ticket y a lo mejor te manda ir a corte. Pero si tú tienes dinero, puedes conseguir un abogado que te represente en la corte. No tienes que ir y presentarte ante el tribunal. Un abogado lo puede hacer por ti. Pero ¿sabes algo? Un día tenemos que estar ante el tribunal de Cristo. Y no podemos mandar a otro por nosotros. Será nuestro turno. El turno de dar cuenta qué hicimos aquí en la tierra. ¿Qué hicimos con el gran don que Dios nos dio? La vida. ¿La aprovechamos o la desaprovechamos? ¿La usamos para hacer el bien o la desaprovechamos y nos olvidamos del bien que teníamos que hacer? ¿Hicimos el bien o hicimos el mal? ¿Ayudamos o simplemente nos comportamos con negligencia ante las necesidades de otros? ¿Qué hicimos con los recursos? ¿Los malgastamos o hicimos una buena inversión con ellos? Y la mejor inversión, no olvides, es cuando invertimos en Dios, cuando invertimos en su evangelio, cuando invertimos en los demás. Está bien que invertamos en nosotros, pero no nos olvidemos que el mundo es mucho más que nosotros. También hay un Dios, hay una iglesia y hay muchas personas a nuestro alrededor que siempre necesitarán de nuestra ayuda. Vivamos esta vida con propósito, vivamos esta vida con conciencia y sobre todo, vivámosla siempre anhelando la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas.
Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios nos invite a estar siempre preparados y listos para que cuando Él llegue nos encuentre listos para estar con Él y recibir esa gran recompensa que ha preparado de antemano para los que le aman, para los que confían y para los que siguen su voluntad. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.